Buenas tardes, estamos esperando que lleguen algunos candidatos y candidatas. Como se explicó al principio, esto tiene una modalidad con dos invitados, que son los CORE y los candidatos y candidatas a diputada del Distrito 10. En particular estamos esperando a una candidata que fue al baño. ¿Ya? Y la idea es que fueron invitados todos los candidatos a CORE, y en este momento está Sofía Valenzuela y está Eduardo Guiser. ¿Algún otro más ha llegado? Claro. Voy a nombrar los que aparecen como postulantes y a ver si han llegado. Jocelyn Espinosa, Javiera Bruna, Ivo Vukovic, Gabriela Pasos, Beatriz Urrutia y Hans von Fatsch. ¿Alguien más ha llegado? No han llegado. Ya. Yo voy a contar que el Ivo Vukovic y Gabriela Pasos, que son del Partido Ecologista, se excusaron por tener otro tipo de actividades. Uno en particular tiene una clase hoy día y no podía suspenderla, y Gabriela dijo que tenía planificado otras acciones de campaña. Eso. Sí, no, estamos hablando de los CORE. Estamos hablando de los CORE, ¿ya? Y invitamos a todos los candidatos y candidatas del Distrito 10. Al único que no pudimos ubicar, pero le hicimos llegar la información por WhatsApp, porque no teníamos su correo, y lo llamamos, fue a Juan Carlos Santibáñez, que no pudimos ubicarlo y no manifestó nada, digamos, por todas las vías que tratamos de invitarlo, ¿ya? Claro. Vamos a partir contándoles que esta actividad está organizada por el Frente Amplio de Ñuñoa, y tiene el sentido de conocer y poder debatir con todos los candidatos del Frente Amplio, ya que están postulándose hoy día al cargo de diputado o diputada en el Distrito 10. El Frente Amplio de Ñuñoa se conforma de la siguiente manera. Llevamos desde enero de este año conformándonos como organización social y política. Hemos logrado participar de distintas maneras en las acciones y objetivos que se ha propuesto el Frente Amplio. Dentro de esos, en la construcción programática. Nuestra primera actividad sobre el programa la hicimos aquí, exactamente en este mismo espacio, donde logramos hacer un encuentro programático como con 200 y tantas personas. Después organizamos otro más en la Plaza Ñuñoa, y de esa manera logramos insumar al programa, ¿ya? También entendiendo que la construcción de Frente Amplio significa establecer orgánica local, definimos juntarnos a nivel territorial de la siguiente forma. Hoy día el Frente Amplio está configurada por 4 unidades territoriales, y esas 4 unidades territoriales trabajamos, digamos, cada uno en función o en relación a donde vive, ¿ya? Las unidades territoriales aquí se dividieron en 4 zonas en la comuna de Ñuñoa: norte, sur, oriente, poniente, y de esas 4 unidades territoriales tenemos encargados coordinadores. Les pido a los candidatos, porque es también importante que quizás, no sé si conocen bien el funcionamiento interno que tenemos dentro del Frente Amplio local de Ñuñoa, ¿ya? Dentro de ese funcionamiento tenemos los encargados de las unidades territoriales, que son parte de la mesa política, ¿ya? Y en un principio nuestra definición orgánica está todavía por definirse bien, porque dentro de los acuerdos que tomamos fue que la mesa política sea integrada solo por los coordinadores territoriales de las unidades que tenemos en cada sector de Ñuñoa, de las cuatro sectores. Ese es un paso que todavía está ahí y que se ha alargado un poco más, porque la mesa hoy día también está conformada por representantes de orgánicas políticas. Nosotros pretendemos que esto sea lo más representativo desde el territorio, y que las orgánicas políticas estén dentro del territorio, y eso significa que sus representantes sean a través electos de sus unidades territoriales y puedan estar en la mesa de coordinación del Comunal Ñuñoa, ¿ya? Ese es el contexto, digamos, la descripción de este comunal, donde también hemos abordado las distintas conflictos o visiones que hay de construcción respecto al Frente Amplio. Dentro del tema de discusión hoy día estamos viendo el tema de la segunda vuelta,
cada unidad territorial está sacando una posición, una opinión, y eso lo estamos organizando en una gran asamblea o en un gran encuentro que va a ser el punto de decisión nuestra interna como comunal Ñuñoa. ¿Ya? Bueno, entendiendo que todo tiene un tiempo acotado, después de esta introducción respecto a al Frente Amplio, queremos invitar a los coros a presentarse, a Sofía y a Eduardo, que la presentación es automática, cada uno se presenta. Vamos a poner un botón automático entonces, para presentarme. Bueno, mi nombre es Sofía Valenzuela, soy candidata a consejera regional por Revolución Democrática. Milito en Revolución Democrática hace 6 años, soy gestora cultural y me tocó participar también en lo que fue el gobierno local en Providencia con la Pepe Errázuriz, desde donde me tocó llevar lo que fue el programa de gobierno y pudimos dar cuenta de un 84% de cumplimiento en ese entonces. Quiero contarles que a través de eso también me tocó vincularme con lo que eran los CORE y lo que es el trabajo del gobierno regional, que es bastante desconocido, pero bastante importante. Ahí se deciden muchos recursos de inversión pública que llegan a las distintas comunas, y también se decide y se votan los planes reguladores metropolitanos y los intercomunales, que de alguna manera van decidiendo el uso del suelo y también las alturas. Hoy en día ese trabajo se hace con bastante poca transparencia, no hay programas claros y que ayuden a coordinar y trabajar de manera colaborativa entre los distintos municipios. ¿Por qué les cuento esto? A mí me tocó desde Providencia liderar una experiencia bastante novedosa en su minuto, que son las bicicletas públicas, no sé si las conocen, que están hoy día en más de 8 comunas, y eso fue y se pudo hacer gracias a la voluntad en ese minuto de Providencia y de Santiago Centro, y de alguna manera se tuvo que en ese minuto hablar con la Contraloría porque no había ningún ente que lograra liderar una licitación que promoviera el ingreso de comunas más pobres a una licitación que solamente iba a convenir a comunas más ricas. Hoy en día ese sistema todavía tiene bastantes deficiencias, pero un ejemplo de las cosas que se podrían hacer con incentivos intercomunales o hacer de alguna manera trabajar a las comunas de manera colaborativa. Hoy en día el gobierno regional hace una gran repartija a las pequeñas comunas y también me están cortando. Bueno, por ahí van las líneas y simplemente cerrar en el sentido de que lo que estamos buscando es un Santiago más integrado, un Santiago más amable y también un Santiago mucho más sustentable. Eso. Me olvidó dar por I-121. Bueno, gracias. A ver, yo quisiera más que profundizar en líneas temáticas de trabajo, ya más o menos creo que estamos bastante en confianza. Esta es una actividad bien frente amplista, y ya más o menos todos saben quiénes somos nosotros, de dónde venimos. En mi caso particular tengo 52 años, fui dirigente estudiantil en los años 80, después fui no quiero decir un funcionario público, pero fui un gestor público en temas ambientales durante mucho tiempo. Salí muy decepcionado, muy desconcertado de las políticas públicas que en ámbitos como el que yo trabajaba en la gestión ambiental se hacían pensando más en los grandes negocios en la ciudad y en los territorios que en el bienestar público. Y de ahí derivé al activismo socioambiental, en el cual milito hasta hoy día, en distintas organizaciones, específicamente en el colectivo Viento Sur, y últimamente estoy militando, después de participación en varios intentos de reconstrucción de la izquierda chilena, estoy en Nueva Democracia. Y eso es quién soy yo, y quisiera decir que más allá de los temas específicos que a mí a los cuales dedicaría tiempo como consejero regional en términos temáticos, evidentemente temas de sustentabilidad, de protección patrimonial, de defensa de la precordillera de Santiago, de justicia social en el territorio. Estoy terminando.
quisiera poner énfasis más allá de estas cuestiones temáticas, en términos políticos, darle la importancia, la relevancia, ya que estamos en un espacio muy en confianza frente a amplistas, darle importancia y tomar conciencia ya de que este es un proceso muy estratégico para todos nosotros, que no nos creamos el cuento ya de que vamos a ser consejeros regionales, que vamos a ser diputados o diputadas y que vamos a cambiar el mundo de un día para otro con proyectos personales. Aquí ya salgamos de la idea de hacer carreras políticas, salgamos de la idea de constituir una clase política, tenemos que romper con eso, tenemos que bajar la política a la gente, tenemos que subir la gente a la política, ¿ya? Y en ese sentido, los espacios de poder o de decisión pública que vayamos alcanzando en el Consejo Regional, en el Parlamento, que sean espacios reales en que la gente pueda ir y plantear sus demandas de hoy día, pero fundamentalmente sean espacios de construcción de este Gracias, proyecto, Eduardo. que es el Frente Amplio, y que dure mucho más que esta elección. Eso les pido, confianza, fraternidad, flexibilidad, tolerancia, sobre todo entre nosotros. Muchas gracias. Chiquillos, en honor al tiempo, de verdad les vamos a pedir que respeten las distintas etapas del debate. Cada uno iba a explicar, la Lore, voy a explicar yo, son 2 minutos, 3 minutos. Yo sé que tienen que hacer, tienen una agenda súper copada, entonces de verdad pidamos respeto con los tiempos de los demás. ¿Ya? Gracias. Ya. Bueno, queremos pedirle a los candidatos a diputadas y a diputados que se presenten. Vamos a partir por Alberto y terminando en Giorgio. Y el tiempo son también 2 minutos. Sí, muy buenas tardes. Soy Alberto Mayol. Una salvedad respecto justamente a los temas de los tiempos. Nosotros le informamos a la organización de que desde que cambiaron la fecha del debate, que nosotros tenemos una actividad hoy día a las 6:30, así que yo a las 6:05 más o menos me tengo que ir. Les pido las disculpas del caso, pero no hay mucha alternativa. Dicho esto, bueno, muy simple, nuestro objetivo es fundamentalmente el siguiente. Nosotros creemos que no hay nada más vivo, nada más vital hoy día en la política chilena que el Frente Amplio, y esa vitalidad tiene que notarse en ser la coalición más impugnadora, más capaz de generar energías de transformación, de producir impacto, de generar un ambiente distinto para Chile. Esa es una exigencia que tenemos que ponernos, tenemos que ser muy, muy autoexigentes, tenemos que ir mucho hacia adelante en una estrategia muy clara, construirla con toda la premura que hemos hecho esto. Hace un año estaba recién naciendo, hoy día estamos literalmente disputando cada trozo de la política chilena. Es una oportunidad muy grande que se nos ha presentado. Esta oportunidad deriva de una larga tradición, no ha sido solo mérito de quienes estamos en el Frente Amplio, también es un mérito de quienes mucho tiempo construyeron fuerzas disidentes de izquierda y que no tuvieron la suerte, la ocasión de poder ver los frutos de su trabajo en su actividad política, y hoy día estamos viviéndolo concretamente. Entonces es una oportunidad muy grande, muy interesante. Yo les pido que tengamos como Frente Amplio una gran generosidad respecto a aquello, de entender lo que viene, de entender hacia dónde vamos y de entender que esto efectivamente es un trabajo que, como decía Eduardo, requiere mucho tiempo. Vamos a tener que estar juntos durante muchísimo tiempo y vamos a tener que construir un Frente Amplio de altísima intensidad que efectivamente permita salir del neoliberalismo, que es la gran diferencia con cualquiera de las otras fuerzas políticas, y que además no traiciona los fundamentos políticos de donde nacemos, que siempre es una tarea muy compleja y muy difícil. Para eso estamos, y ese es el sentido que nosotros queremos tratar de que nos inspire en la candidatura. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Pulgar. A diferencia de muchos de acá, yo efectivamente soy producto de la apertura política que ha generado el Frente Amplio. Soy candidato a diputado por el distrito, por el Partido Humanista, y básicamente nuestra función hoy día es desarrollar mecanismos que vayan preparando algunos cambios tecnológicos en la ciudad, principalmente por el tema de las aplicaciones, tanto de Uber, de Airbnb y de muchas otras que se vienen encima, en donde la discusión todavía no empieza,
pero la verdad es que se vienen cambios en términos de derechos laborales y derechos sociales muy importantes, y nuestra postura como Partido Humanista hoy día es empezar a trabajar en lo que va a ser el Chile de los próximos 10 años. Agradezco desde ya a todos por haber asistido, y esperemos que después de esta vuelta el Frente Amplio salga fortalecido y obviamente tengamos la continuidad que necesitamos para poder realizar los cambios que todo el mundo necesita. Muchas gracias. ¿Ustedes me dicen? Bueno, mi nombre es Rosario Olivares, yo soy profesora, trabajo en un liceo público, soy feminista, milito en una pequeña organización que forma parte del Frente Amplio que se llama SOL, y con mi organización hemos querido desplegar en esta candidatura una de las razones fundamentales por las cuales formamos parte del Frente Amplio, y esta es nuestra participación activa en el mundo social y en los movimientos sociales hoy en día. Lo hacemos desde los territorios, desde nuestro trabajo, desde la experiencia cotidiana y no desde la academia o desde la asesoría o desde otros espacios. Y en ese sentido creemos que nuestra gran fortaleza hoy día es ofrecer al Frente Amplio y a este distrito una candidatura que se piense desde el trabajo, en mi caso desde la educación, desde ser mujer también. Sabemos que hoy día la participación política para nosotras las mujeres es muy baja, pero además que no basta con ser mujer para defender los derechos de las mujeres. Así que en ese sentido nosotros queremos proponerle que este 19 de noviembre apoyen una candidatura de mujer, una candidatura por sobre todo de izquierda. Y acá en la Villa Olímpica las vecinas y los vecinos nos conocen. Nuestros compañeros y compañeros de SOL han trabajado arduamente en la lucha de la vivienda y del patrimonio también. Así que más que nada esperar que hoy día tengamos un lindo debate que podamos compartir fraternamente, y le agradezco a todas y todos por estar aquí. Hola, mi nombre es Francisco Figueroa, pertenezco al movimiento Izquierda Autónoma, y quedando 12 días para la elección y siendo este el primer debate que junta a todos los candidatos del Frente Amplio, creo que tenemos que aprovechar esta instancia no solamente para hablar de nuestras propuestas, que les aseguro tan distintas no son, sino sobre las estrategias políticas para fortalecer al Frente Amplio. En ese sentido creo que tenemos mucho que hacer todavía. Yo he dedicado los últimos 12 años de mi vida a construir movimiento social, a repensar la izquierda en función de las necesidades del Chile del siglo XXI, y les puedo asegurar que no ha sido fácil llegar a este punto. Hemos tenido que sortear muchas dificultades, hemos tenido que aprovechar muchas oportunidades contra los poderosos, y siempre ha sido fundamental construir con autonomía de la política tradicional de la transición y con unidad. Una vocación de una izquierda de mayoría, no marginal, pero tampoco una izquierda muleta de la nueva mayoría. Unidad y autonomía, y por eso no da lo mismo qué tipo de parlamentario resulta electo del Frente Amplio. No les digo quién de nombre, sino que qué tipo de parlamentario. Creemos nosotros que necesitamos parlamentarios genuinamente comprometidos no con carreras personales, no con ambigüedad frente a defender el Frente Amplio como un proyecto alternativo, tanto de la derecha como de la nueva mayoría, y recogiendo los aprendizajes del nuevo movimiento popular chileno que reúne aquí tanto a las izquierdas emergentes como a las izquierdas persistentes. Esa lección creo que es vital para llevar al Parlamento, más allá de las propuestas. Le aseguro que tenemos propuestas muy buenas y parecidas, pero acá lo relevante es que en el Parlamento seamos una herramienta de los movimientos sociales, que los sectores populares organizados vean en cada uno de nosotros que resulten electos una herramienta de acción, y no nos vean como algo ajeno. Ese es nuestro compromiso, y felicitar la iniciativa por este debate, que es el primero que tenemos todos juntos. Gracias. Hola, ¿estamos? Sí, dale. Bueno, mi nombre es Gonzalo Winter, soy parte del movimiento autonomista. Anteriormente fui parte de Izquierda Autónoma y así para atrás. El movimiento autonomista, que es el que plantea mi candidatura, es un movimiento que a mi modo de entender se la ha jugado bastante porque existe el Frente Amplio, y por tratar de ponerse a disposición de este. Y justamente en virtud de aquello yo quiero agradecer esta instancia. Nosotros en mi campaña discutimos acerca de si era buena idea tener un debate entre frente amplistas a 12 días de la elección, y yo creo que es una muy buena idea, y que es una muy buena idea para poder discutir de política y tratar de encauzar este proyecto. Nosotros creemos que encauzar este proyecto se trata también de valorarlo
somos muy autoflagelantes, pero también tenemos que entender que aquí hay cuestiones que no se habían dado antes y ponerlas sobre la mesa es importante. Esta es una izquierda que, al menos desde el movimiento nuestro, que entiende que tenemos la responsabilidad ante un modelo económico, ante un modelo social, cuya derrota, cuyo fracaso está demostrado, digamos, su fracaso ante la posibilidad de tener una vida más feliz, está completamente demostrado tener una responsabilidad de llevar esas luchas sociales que durante los últimos 20, 30 años han resistido en las calles la profundización del neoliberalismo, sacarla más allá de lo social y plantearla en la política, donde se discute el poder. Creo que tenemos esa responsabilidad además, porque el proyecto que siempre nos ha frenado, que es el proyecto de la centroizquierda, el proyecto social, pretendidamente socialdemócrata de la concertación, también está en una situación espantosa. Entonces la invitación a todos es entender el enorme contenido político de lo que estamos haciendo y la importancia de la unidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Natalia Castillo, yo soy militante de Revolución Democrática desde el año 2014. Hoy día soy parte de la lista parlamentaria del Frente Amplio. Una de las motivaciones de las que yo tuve para incorporarme a militar en Revolución Democrática y posteriormente en esta alianza con el Frente Amplio es justamente hacer llegar el discurso de la izquierda, de una izquierda renovada, una izquierda feliz, a los lugares donde más se necesita y que son los sectores más pobres de Chile. Por eso yo me puse a disposición del proyecto el año pasado, fui candidata a alcaldesa en la comuna de La Granja, donde ocurrió un fenómeno bien interesante porque después de más de 20 años de que la democracia cristiana se llevaba el botín casi sin rasguño, nosotros obtuvimos un segundo lugar, cosa que nos fue una un tremendo logro. Siempre sacaba a la derecha ese puesto y nosotros logramos ese espacio. Creo que hoy día no nos podemos farrear la oportunidad histórica que tenemos de haber confluido en este proyecto, que más allá de la coyuntura electoral, lo que debe tener como fin es ofrecerle a Chile una alternativa política que permita un gobierno de una coalición que pretende estar sin ser parte de los intereses del empresariado, sino que de las personas comunes y corrientes. Creo que esta coyuntura electoral nos hizo tal vez apurar un poco el tranco, lo que provocó tal vez que todavía hayan ciertas sensibilidades dentro de las organizaciones internas, pero yo creo que son temas que tenemos que superar, que tenemos que sobrevivir de aquí a noviembre y que el Frente Amplio le ofrezca a Chile por los próximos 100 años una alternativa política seria y viable. Gracias. Hola, mi nombre es Giorgio Jackson, actualmente ejerzo como diputado en el distrito 22 de la comuna de Santiago Centro. Soy ingeniero de profesión, pero me he dedicado fundamentalmente a la política. Durante los últimos 8 años de mi vida he estado militando, primero en organizaciones universitarias, luego en una organización que fundamos que se llama Revolución Democrática, que hoy día es uno de los partidos que también aportó su grano de arena para poder formar esto que es el Frente Amplio, que es una intención colectiva de muchas corrientes que confluyen en el Frente Amplio. Y una de las cosas que me motivan tiene que ver para poder repostularme, sobre todo acá en el nuevo distrito 10, tiene que ver con poder distribuir la carga de los liderazgos en política en más personas. Yo estoy convencido que el Frente Amplio es una alternativa hoy, no va a ser, es una alternativa política para Chile, y que por eso estamos disputando en la presidencial, en las parlamentarias, en los consejeros regionales. Dijimos que le íbamos a disputar en todos los espacios a los partidos políticos tradicionales y así lo estamos haciendo. Obviamente que nos falta seguir madurando este proceso y estoy seguro que para los próximos procesos llegaremos en mejor pie, pero la idea de que somos representantes y no autoridades es una cosa que me mueve. El que no pensemos que los políticos tienen que estar en el Olimpo y tienen que estar arriba y el resto abajo es algo que yo creo que tenemos que romper para poder generar vínculos con las personas que nos permitan siquiera politizar aquellos espacios donde ya no hay vínculo existente. Eso me ha pasado mucho en la calle, que no existen vínculos desde los cuales uno pueda construir. Por eso desde el ejemplo hemos tratado de innovar, de acercar la política a las personas, y yo creo que con activismo, con enraizamiento del Frente Amplio en los territorios y luego con pedagogía cívica y política, yo creo que podemos llegar a ser una coalición sumamente exitosa. ¿Para qué? Para los objetivos que nos proponemos, que es un país donde hay igualdad, donde se democraticen realmente los espacios y donde podamos poner todo el trabajo común de la ciudadanía al servicio del bien común de las personas y no del gran empresariado como sucede hoy día. Muchas gracias.
Esta parte implica preguntas a los candidatos que han sido elaboradas y están en una caja, digamos, o en pase ahí. Y esa es una parte. Después viene la otra, que es la interpelación entre candidatos, digamos, preguntas que se hacen mutuamente. Y hay otra parte que en esta participan todos, que son los asistentes, que hacen preguntas. Y en este momento andan circulando unas hojas, digamos, que es Eduardo con Roberto. Eduardo y Roberto. Roberto no lo veo. Ya. Que se pare el Roberto para que la gente lo identifique. Y el Eduardo van a entregar hojitas para que puedan formular sus preguntas, ¿ya? Y a ellos se las tienen que devolver porque ellos las van a ordenar y esa es la tercera parte de este debate, ¿ya? Sí, ahora primero vamos a sortear, o sea, aquí hay un orden establecido que es nuevamente desde Alberto hasta Giorgio, sacas una pregunta y la respuesta. Y ahí hacen correr por favor la cajita. También, claro, tienes que leerla en voz alta y la duración de esto es también 3 minutos. Sí. Ya, les leo, tiene que ver con vivienda frente al actual modelo de densificación urbana en manos del mercado habitacional inmobiliario, como por ejemplo el proyecto del Mall Vivo Santiago, en relación con la promoción de viviendas de interés social en áreas centrales y pericentrales de la ciudad. ¿Qué medidas promoverías en contra de la segregación urbana que genera el mercado inmobiliario? ¿Qué estrategias promoverías para resguardar la diversidad social, el arraigo, la consolidación de barrio y por tanto el acceso a la vivienda de interés social integrada en la ciudad? Bueno, la respuesta es un poco pedestre si se mira gruesamente, pero es bastante obvia y el problema es cómo se aplica. La respuesta es planificación. Planificación, una palabra que detesta el actual modelo. Lo que necesitamos efectivamente es planificar la ciudad. ¿Qué significa planificar la ciudad? Significa que incluso el precio del suelo tiene que estar sometido a la planificación. Tiene que ver con que no es una mercancía el suelo y no vamos a estar entonces construyendo precios específicos para cada barrio a partir de las decisiones que toman las inmobiliarias de activar ciertas zonas porque tiene metro cerca, por una serie de razones. Tiene que ver con, por ejemplo, el metro hoy día pone las estaciones según un guarismo, un puntaje que establece la densificación actual, no a partir del lugar donde le gustaría a la ciudad tener más densidad. No planifica, reacciona. Se construye no para construir ciudad, sino que para ir rezagado del proceso que construyeron las inmobiliarias. Esto tiene que ver con el poder de las inmobiliarias político, efectivamente, pero tiene que ver también con la planificación. La planificación puede resolverlo porque la planificación medioambiental, aquí hay mucha gente que trabaja temas de medio ambiente, no está dentro del tema medioambiental, dentro de los temas de planificación. No es verdad que sea considerado. Los actuales sistemas de evaluación ambiental son muy deficitarios, ya lo dijo Eduardo, por ejemplo. Efectivamente tenemos ahí una serie de problemas. Entonces creemos que efectivamente el trabajo que hay que realizar es la planificación. Y ahí en ese sentido, la construcción de viviendas por parte, por ejemplo, del Estado, con posibilidades de entregar esas viviendas en préstamo, incluso como propiedad a personas de la tercera edad, como ocurre en muchos lugares, barrios completos hechos por el Estado. Todo eso tiene que ser posible y no un sistema de voucher en el cual le entregamos a las inmobiliarias finalmente los recursos. Tenemos que tener un sistema que efectivamente vaya a la construcción de vivienda, a la construcción de ciudad y no a ir fomentando los mercados muy malamente, porque además se pierden muchos de esos subsidios, porque las inmobiliarias no siempre están interesados en todos esos subsidios, dependiendo de la ciudad donde estemos, el costo de la vida que haya, en fin. Entonces necesitamos un nuevo diseño completo de la planificación urbana en general y dentro de eso el tema de vivienda, naturalmente, un pequeño detalle, por ejemplo, para que no haya segregación, las ciudades y para que no haya problemas de tránsito, por ejemplo, es fundamental la educación, que los colegios funcionen, que el mejor colegio para uno tiene que ser el colegio de su barrio y tiene que ser posible acceder a él, efectivamente. Si eso no funciona, naturalmente la ciudad se vuelve irracional. La gente se dirige a 1, 2, 3 kilómetros de distancia para el colegio. No tiene ningún sentido. Muchas gracias. Bien. Acércate al micrófono. Bueno, la pregunta es sobre el tema de seguridad. ¿Lo puedes leer? Ya.
Chile es uno de los países OCDE con mayor número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, solo superados por Israel y Estados Unidos. Si bien las políticas de este gobierno han destinado en el presupuesto 2017 cerca de 11.000 millones de pesos en establecer políticas de reinserción social, estas aún no logran un efecto adecuado, ya que aproximadamente un 40% de estas personas en condición de cárcel son reincidentes, lo cual genera un hacinamiento insostenible con un alto costo para el Estado. La pregunta es, ¿cómo uno pretende mejorar el sistema actual de reinserción social de nuestro país, considerando además que tiene una de las poblaciones con mayor índice delictivo como es La Legua, en la comuna de San Joaquín, perteneciente a su distrito? Bueno, la verdad que yo estoy bastante en contra de que la mayoría de los indicadores hoy día se reflejen en comparación a los países OCDE. La verdad que creo que no todas las realidades en ninguno de los países puede ser comparada ni medida con la misma vara. Creo que el tema del ingreso per cápita no es un indicador para comparar, por ejemplo, temas de seguridad, ni menos de temas de reinserción social. En segundo lugar, el hecho de estigmatizar cada día más a un sector o a una población o qué sé yo, a una comuna, lejos de ayudar a la reinserción social, termina siendo cada día más nefasto, pues cualquier persona que esté en ese lugar, aun cuando sea de una idoneidad distinta, va a quedar siempre dentro del mismo saco. Por último, dice, ¿cómo usted pretende o cómo uno pretende mejorar el actual sistema de reinserción social? La verdad que en términos de reinserción social, a mí me tocó toda mi juventud vivirla en la comuna de La Pintana. Yo soy un hombre originario de La Pintana y viví más de 10 años allá. Por lo tanto, conozco bastante de cerca lo que significa reinserción social. Cuando algún delincuente juvenil, y estamos hablando de 12 o 13 años, para que tengamos claro que juvenil no son los 18, vuelve a su casa en una comuna en donde efectivamente las oportunidades de desarrollo son bastante precarias, la verdad que desde ese minuto la posibilidad de reinserción social es bajísima. Nadie que no tenga el interés por sí solo de tratar de desarrollar una vida de acuerdo a los cánones de convivencia tradicionales y que ve dentro de su barrio un sector donde lo único que existe es volver a tomar el mismo camino, independiente de la cantidad de millones que el Estado quiera poner para programas de reinserción social, si no desarrollamos una cultura desde la generación de oportunidades distintas, desde tener acceso a educación de calidad y desde dejar de estigmatizar sectores, Cristian, entregando lugares exclusivamente para ciertos tipos de ingresos, la reinserción social en nuestro país va a ser cada día peor. Creo que lo primero que hay que hacer es entregar la mayor cantidad de oportunidades a las personas que, como yo, vivimos en lugares que estaban completamente estigmatizados. Muchas gracias. Bien. Insistirlo del tiempo, porque si tú te alargas, influyes en el... Absolutamente justo. Ya. El tema que me tocó es innovación y tecnología. Y la pregunta dice así: en base a los elementos programáticos del Frente Amplio, ¿en qué medida se comprometerán de resultar electos como diputados y diputadas a priorizar estos aspectos en el contexto de una política nacional tecnológica? ¿Contemplan la posibilidad de promover alguna iniciativa legislativa específica y cuál? ¿Y qué importancia asignan a la posibilidad de generar un diálogo abierto que visibilice la articulación de una alianza pública-privada para el desarrollo sustentable basado en el conocimiento, y de qué manera lo impulsarían? Esa es la pregunta. Bueno, este tema de innovación y tecnología es bastante interesante. De hecho, uno de mis compañeros de Sol estaba en este grupo programático, lo hemos revisado harto,
en relación a cómo es posible pensar desde la ciencia y la tecnología un nuevo modelo de desarrollo para Chile, un nuevo modelo de desarrollo político y económico que se aleje del neoliberalismo, donde se pueda pensar ya no solo en función a becas, que como por ejemplo hoy día funciona CONICET, sino en una investigación y una tecnología que sea capaz de producir nuevo conocimiento y nuevas maneras de entender cómo Chile puede crecer en el futuro. Para eso es necesario, ya se han hecho proyectos de eso, por ejemplo, de pensar un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros creemos que hay que revisar ese tipo de institucionalidad. De hecho, por largo tiempo se discutió si ese ministerio tenía que estar en economía, en educación, ligado a qué, o independiente. Nosotros creemos que tiene que ser un ministerio independiente porque, como les decía al comienzo, tiene que pensarse desde ahí un modelo de desarrollo distinto para Chile. Se tiene que invertir, por supuesto, mayores recursos para las ciencias. Tiene que generarse la carrera de investigadores también, que en Chile no está. Se tiene que ampliar este proceso de ciencia y tecnología a las regiones. Tiene que además dejar de pensarse la ciencia y la tecnología solo a base de, por ejemplo, un modelo extractivista, económico y de desarrollo, sino que también pensar otras áreas que saldrían de esta nueva manera de pensar la ciencia y la tecnología. Y en ese sentido es importante también pensar, por ejemplo, que temas como la nacionalización del agua podrían estar absolutamente conectados a este nuevo desarrollo tecnológico y científico en relación a lo que pasa con la empresa hídrica y también con las mineras. Y eso es muy importante porque la nueva mayoría durante mucho tiempo ha prometido la nacionalización del agua. Estamos en el 2007 y eso aún no se cumple, y creo que es importante recordarlo aquí en este debate del Frente Amplio como una de nuestras luchas fundamentales por un nuevo desarrollo para Chile. Antes de que parta Francisco, queremos informar que el debate está siendo transmitido en el Facebook del Frente Amplio de Ñuñoa, así que si lo pueden compartir. Unidad Norponiente, es donde estamos nosotras ya. Eso. Es que estamos divididas por territorio aquí. Dale, Francisco. Tema pueblos originarios. Pregunta: ¿cuál crees que es la naturaleza del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y qué solución propones para resolver este conflicto? Hay dos procesos que confluyen en el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Primero, un racismo heredado de la dominación colonial y después republicana a medias, que está encarnado en nuestra cultura, pero también en la institucionalidad política, y por otro lado, un atropello de los derechos humanos del pueblo mapuche a manos de una expansión capitalista que, en particular en el sur de Chile, ha supuesto la vulneración de sus derechos más básicos y desde el año 97 hasta la fecha, bajo los gobiernos de la Concertación, se ha agudizado como nunca antes. Nosotros creemos que hay tres líneas de acción fundamentales y en esto creo que estamos en línea con el grueso del Frente Amplio. En lo inmediato es necesario abordar políticamente este conflicto, derogando la ley antiterrorista y propiciando un diálogo político entre el Estado y las diversas organizaciones del pueblo mapuche. Muchas veces se dice que los mapuches no están unificados. Claro, no son un partido político, son un pueblo. Y por eso hay que establecer un diálogo político que tenga sobre la mesa el reconocimiento de la necesidad de autonomía y de territorio. El tener fuera de cualquier diálogo esos dos temas ha hecho que fracasen todos los esfuerzos, los pocos esfuerzos que se han hecho, la verdad, de diálogo político en la última década. Respecto del territorio, hoy día hay que entender que el principal conflicto está no solamente con el Estado chileno, sino que con las grandes empresas, principalmente forestales, que se han negado a conceder los territorios que el pueblo mapuche reclama por su herencia ancestral de sus territorios. Por lo tanto, esto es un dilema que tiene no el Estado solamente con las organizaciones del pueblo mapuche, sino que con los grandes empresarios, las familias Mate, Angelini, que son dueñas en buena parte de la Araucanía y que tienen, así como otros grandes empresarios en el norte, a extensos territorios de lo que hoy día es Chile como patio trasero de sus empresas. Por lo tanto, hay que enfrentar esa negativa empresarial a conceder territorio. Lo segundo son cambios profundos que establezcan a Chile como un Estado plurinacional. Eso significa que se reconozcan los derechos colectivos del pueblo mapuche y, como les decía, la necesidad de que con autonomía ejerzan su derecho a la libre autodeterminación. En otros países de América, con presencia de pueblos indígenas, originarios significativa, hay soluciones en las que se ejerce esta autonomía política, cultural, territorial, económica, en México, en Canadá, etc. Esas experiencias son las que
hay que aprender, y esto no se va a solucionar con tecnocracias, digamos, abiertas al tema, sino que enfrentando a los intereses que impiden avanzar en esta línea. Y el último, políticas intersectoriales de integración en salud, en educación. Se me acabó el tiempo, pero bueno. ¿Eran 30 segundos? Te quedan 30 segundos. Lo siento, fabuloso. No, activamente hay que producir un reconocimiento a la cultura del pueblo mapuche, con una cultura que forma parte, así como la cultura chilena y otras culturas de pueblos originarios, para propiciar el reconocimiento a sus prácticas de salud, a su lenguaje como parte clave de también de la educación y la salud que el Estado reconoce. Finalmente, para nosotros esto es un tema fundamental, tan fundamental que propusimos que el Frente Amplio, en uno de los temas que considerara intransables para cualquier diálogo en la segunda vuelta y en otros espacios que nos van a tocar en los escenarios que no podemos eludir en el futuro, asuma estos líneas como puntos intransables, no como accesorios de un clásico programa de la izquierda. Tema adulto mayor. El programa del Frente Amplio propone la creación de un sistema nacional de cuidados para los adultos mayores que socialice los costos y distribuya las labores entre los miembros de la comunidad. ¿Cómo imagina que se puede organizar este sistema nacional de cuidados? Lo primero, yo creo importante es relevar la estructura del modelo económico y entender que el desamparo en el cual se encuentran los adultos mayores en Chile no es una situación casual. Tenemos un modelo social en donde todo está regulado por la competencia y por lo tanto quienes no pueden ganar una competencia, que son los adultos mayores y los niños, simplemente al sistema le sobran. Ahora, este problema trae a colación muchos problemas, el tema de los cuidados y la AFP. Como todos ustedes saben, quienes hoy en día entregan su vida a cuidar a otras personas no son considerados como trabajo en la AFP y se les establecen las llamadas lagunas. El otro problema es la doble explotación, porque todos sabemos que esto está estrictamente ligado a la mentalidad patriarcal que tenemos en Chile, por cuanto las labores de cuidado están en casi todo Chile aún sometidas como una obligación natural, y lo pongo obviamente como ocupo esa palabra de manera crítica, de las mujeres. Y está ligado al tema de la jornada laboral, pero eso lo voy a dejar para el final. Lo primero es establecer que hay que entender un modelo económico y social que socialice la tarea del cuidado, entendiendo que los cuidados de todos son un problema de todos. Lo segundo es que este sistema, a mi juicio, debe ser en principio estatal, ¿ya? O sea, obviamente estatal, y ahí hay que tener una discusión en donde tenemos que ver cómo integrar a la sociedad civil, ¿ya? Cómo establecerlo, por ejemplo, desde el punto de vista municipal o con un organismo específicamente dedicado a eso, pero aquí quiero poner una cuestión bien importante. Es muy importante que entendamos la diferencia entre los adultos mayores, porque una de las razones por las que fracasan muchos planes relacionados con infancia y con adulto mayor es que generan una estandarización de cuidados y necesidades con planes que se elaboran a nivel nacional y que finalmente fracasan al llevarlos a terreno porque no están establecidos en función de la observación de la determinada comuna, del determinado barrio y también de la determinada persona. No todos los adultos mayores necesitan un lugar donde vivir, no todos los adultos mayores están enfermos, no todos los adultos mayores necesitan determinados cuidados médicos. Entonces, en este tipo de cosas, por ejemplo, puede ser más importante aún un trabajador social que sea capaz de entender y hacer un catastro de la realidad de una determinada comuna que un conjunto de enfermeras en donde hay adultos mayores que realmente no tienen esos problemas de salud. Otro tema súper importante es modificar cuestiones laborales. Hoy en día en Chile, yo lo conozco porque una vecina mía es el caso, hay gente que la familia no lo puede visitar porque tiene trabajo. Y a veces yo creo que no hay que plantear que un sistema nacional de cuidado signifique la exclusión de la familia, sino que por el contrario, generar también las condiciones para que la familia pueda participar de esta situación. Yo creo que esos son los lineamientos generales para la creación de un sistema que realmente entienda que el cuidado de todos es problema de todos. Muchas gracias. Reiterar que cuando la campana suena es para avisar que te quedan 30 segundos antes de terminar el tiempo. Asamblea Constituyente. ¿Apoyarían formas o mecanismos para convocar a la C que eventualmente puedan tensionar la institucionalidad y normativa vigente? Bueno, tuve la fortuna de participar de la Comisión de Reformas Políticas de Revolución Democrática, que justamente elaboró una propuesta de cuál sería el mecanismo institucional que nosotros proponemos para justamente llegar a una nueva constitución para Chile mediante el mecanismo de la Asamblea Constituyente.
y eso incorpora una reforma constitucional que introduce un capítulo en la Constitución para que se autorice al plebiscito como un mecanismo de decisión de cuál va a ser, a su vez, el mecanismo para elegir, que el pueblo de Chile decida cuál es la forma en que quiere llegar a una nueva Constitución para Chile. Nosotros proponemos que eso sea la Asamblea Constituyente y que no sea una Asamblea Constituyente a secas, sino que además sea una Asamblea Constituyente que respete cuotas de género y que también incorpore a los pueblos originarios de Chile. Bueno, eso es en relación a la Asamblea Constituyente, y tomando en cuenta también que hoy día la urgencia de llevar una nueva Constitución para Chile que nazca en democracia, donde todos y todas podamos participar en la elaboración de este marco normativo que va a regir las reglas del juego del Chile del futuro, a nosotros nos parece que es una urgencia que es intransable, y que es también intransable, un poco adelantándome al debate que podríamos tener en noviembre en términos de una eventual discusión sobre una segunda vuelta. Me parece que la Asamblea Constituyente es parte de los pilares fundamentales también de que unen este Frente Amplio, y me parece que es una bandera de lucha que nosotros no podemos abandonar por ningún motivo. Eso, muchas gracias. Se escucha. Tema: educación. ¿Cuáles debiesen ser las principales medidas a tomar en una reforma docente que permita mejorar las condiciones materiales y la calidad del magisterio, como también los planes de incentivo y redistribución de los recursos docentes que potencien la educación pública? A ver, yo creo que acá hay mucho aún por hacer. La carrera, o sea, las reformas que se requieren para que mejore la calidad, aunque ese término sea muy reduccionista de lo que significa una educación de excelencia, una buena educación, principalmente desde mi punto de vista pasan por dos factores. Un factor que tiene que ver con lo estructural, con la estructura, que es las formas de financiamiento, por ejemplo, de nuestra educación pública, que hoy día es absolutamente subsidiaria y que no financia los proyectos de la educación pública para que estos puedan sostenerse en el tiempo. Los hace competir como si fueran otra oferta de mercado, en vez de tratarlos como un deber del Estado de proveer en cada rincón de Chile una plataforma, una educación pública que está al servicio de todas y todos. Porque se entiende que la educación pública es la educación para los que, entre comillas, para los que sobran, y no para todos. Si que a alguien rico básicamente le dicen, tú no deberías estar en la educación pública, que es el mismo discurso un poco que en educación superior se dice, no, que a los más ricos no se les debería pagar la educación, como que no se entiende como un derecho, entonces se busca en el mercado y quienes no pueden pagar se les da una alternativa. Pero en materia docente en particular, yo apoyo absolutamente la idea de que exista 50-50 en cuanto a horas lectivas y no lectivas. Es una idea que los profesores levantaron como una de las demandas importantes, y yo al menos, si para esto hay que ser honesto, esto requiere de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto necesitamos empujar que haya un gobierno que haga eso, y por lo mismo Beatriz Sánchez, yo creo, antes de hablar de una segunda vuelta, tenemos que lograr que sea ella la que pueda en segunda vuelta tomar estas banderas, porque de lo contrario nos vamos a quedar todos nosotros frustrados en el Congreso con un gobierno que no propone cosas como, por ejemplo, el 50-50. Por otro lado, yo al menos hice mi tesis en cómo apoyar los procesos pedagógicos a través de la tecnología. Yo creo que no hemos sabido llevar esta aceleración tecnológica a lo que va a significar el aula en 5, 10 o 15 años más. Y por lo tanto tenemos que acelerar un proceso de capacitación, pero también de reentender el rol que va a tener el docente ahora que los chicos están siendo estimulados de otra manera al conocimiento. El conocimiento ya no es, como por así decirlo, el monopolio del profesor, que es el que todo lo sabe dentro del aula, sino que probablemente los estudiantes tienen acceso a más conocimiento de lo que pueda tener cualquier profesor, por más preparado que esté, a través del Internet. Por lo tanto, el rol de guía, el rol de formador, el de enseñar a aprender, más que enseñar un ámbito específico, va a ser sumamente importante en los procesos de formación pedagógica de nuestras universidades y principalmente de las universidades públicas. Por eso, tanto terminar con el agobio docente como mejorar las formas de conducción de ese proceso de enseñanza-aprendizaje es una labor que las tecnologías también pueden facilitar, pero como Estado estamos siendo sumamente conservadores con la idea de ocupar la tecnología, porque se asume que existe una autonomía dentro de las instituciones que pueden hacer prácticamente lo que quieran. Y para cerrar, terminar con el CIMSE, es una cuestión súper importante. Alto al CIMSE es una campaña que yo apoyo para que no exista este agobio y presión a la estandarización de los conocimientos que impide que los profesores y profesoras puedan acompañar los procesos pedagógicos de los niños, sino que los empuja a seguir un carril exigente de contenidos sin mirar lo que hay detrás de cada uno de los estudiantes. Por eso me quedo hasta ahí por mientras, pero podríamos seguir hablando harto rato de este tema. Gracias.
gracias por las intervenciones. Ahora en esta segunda parte, o tercera, incluyendo los coreos, vamos a sacar las preguntas de interpelación, ¿ya? O sea, las preguntas que ustedes mismos elaboraron y trajeron en relación a quien le corresponde el nombre. Y en esta parte la conduce Cecilia Millán. Esta tercera parte, como dijo ya Lore, es las preguntas que se van a hacer entre ellos. Se les pidió a cada candidato y a cada candidata que elaboraron 8 preguntas para sus compañeros de lista o compañeras, pero solamente van a poder hacer una. Para eso se va a elegir al azar. Acá hay una caja con los nombres. Entonces, en honor al tiempo, Alberto, te voy a pedir a ti que saques el primer nombre, lo leas en voz alta y le hagas la pregunta correspondiente a la persona que te tocó. Tienen 2 minutos para responder y la campana cuando suene son 30 segundos. Giorgio Jax. Ya, bueno, Giorgio, nosotros como Frente Amplio nacemos en gran medida frente a la sensación de una inaceptable autocomplacencia de los sectores que se dicen de izquierda, hoy la nueva mayoría, fundamentalmente en la concertación. La pregunta que me parece que es pertinente que nos hagamos también es si en todo este proceso de construcción del Frente Amplio, que, insistimos, ha sido todo muy rápido, pero ha sido como si hubiese pasado mucho más del tiempo que ha acontecido, nosotros hemos pecado en algún momento de una autocomplacencia de la cual hoy día debemos revertir esa situación, debemos remediarla en algún punto. La idea es que respondan la pregunta de Alberto. 2 minutitos. ¿Sabes qué? Ese no funciona tan bien. Ese micrófono, por favor. A ver, yo creo que efectivamente ha habido una autocomplacencia al interior del Frente Amplio, pero primero quiero partir destacando el hecho de que existe el Frente Amplio. Muchas veces hay intenciones de poder generar plataformas que al calor de los procesos electorales por lo general se tensionan tanto que no llegan ni siquiera al final. Y yo creo que el proyecto del Frente Amplio ha sido, con todas las autocríticas que podemos hacer, que yo creo que son importantes para el aprendizaje, ha sido hasta ahora un proceso exitoso, que yo espero que dé un paso a las ligas mayores, por así decirlo, con no solo una buena representación en las instancias del Congreso, de los consejos regionales, sino también en una segunda vuelta para romper esta idea de que no podemos ser alternativa, que no hay otra alternativa distinta a lo que ha sido el proyecto histórico de la concertación o de la nueva mayoría. Pero además de eso, además de quedarse con esa parte positiva que yo creo que nos puede hacer bien y que el trabajo territorial que tenemos que hacer los próximos 2 años tiene que ser sumamente profundo, también debemos entender cómo le hablamos a la audiencia que históricamente votó por los proyectos, por el no, pero por los proyectos de la concertación y se fue desencantando, y cómo sobre todo poder invitar a esos jóvenes que son hijos de la generación que luchó en los 80 contra la dictadura, cuyos padres se fueron desencantando y le transmitieron ese desencanto de que no sirve participar, de que todo es lo mismo. Entonces ahí el diálogo, el lenguaje, la innovación política para poder invitar a estas personas a tomarse los espacios a una democracia deliberativa. Insisto en este tema, aunque parezca ya repetido, el que no somos autoridades, sino que somos representantes, y poder deliberar entre nosotros el cómo poder ejercer ese rol de representante me parece que puede ir dando ejemplo a que más personas se motiven y vean en la política una actividad esperanzadora. Si no, vamos a hacer una política de nicho. Vamos a hacer una política de nicho de todos los que ya están convencidos o convencidas, y no vamos a poder ampliar nuestras fronteras y disputarle aquel espacio que hoy día está, desde mi punto de vista, indeciso con respecto al proyecto del Frente Amplio de la nueva mayoría. Tenemos que ser capaces de invitarlos y no asustarlos. Y yo creo que a veces en nuestras actividades o nuestra convocatoria no somos lo suficientemente convocantes con ellos porque miramos, por así decirlo, un currículum político en vez de empezar a entender que todas las personas pueden haber participado y pueden haber tenido aprendizaje en los procesos previos e invitarlos para que sumemos y no restemos. Gracias, Giorgio. En honor al tiempo y como Alberto Mayor se excusó, se tiene que ir, vamos a pasar a la pregunta de Rosario que le tocó a Alberto. Dirigida a él, por favor. Ya, mi pregunta, Alberto, yo la anoté. Sí. Dice, o sea, tú has llevado una iniciativa que se llama La Bancada Amplia y desde la que
Participa, por ejemplo, Pamela Giles, quien en un momento dio un cierto apoyo a la Ezeiza Yasna Proboste y llamó a una idea de un todos contra Piñera. Yo te quería preguntar en relación a eso, valga la redundancia, ¿cómo se relaciona esta iniciativa con el desarrollo del Frente Amplio hoy y futuro? Bueno, la construcción de plataformas es la construcción de recursos políticos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que esto no se hace como diciendo palabras, sino que se hace construyendo recursos políticos que a veces están hechos de palabras, pero no son suficientes. Y un recurso político es, por ejemplo, construir una agrupación, construir un movimiento, un partido. Como eso era inviable de realizar en un proceso como este, era interesante generar mecanismos de trasvasije de votos. Muchas veces uno va caminando y le dicen, uy, yo no puedo votar en su distrito, pero ¿por quién podría votar en tal o cual? Ok, vote por tal persona, pero eso no tiene ningún contenido político, es una cosa personal. Démosle contenido político, obliguémonos a tener que llegar a acuerdo con otras personas con las cuales queremos trabajar y que generemos una condición para eso. Y la invitación a muchas personas, y hay muchas personas que han querido entrar a la bancada amplia, y hay que decirlo, que no los han dejado sus partidos, pero como ellos querían participar del proceso, es una construcción donde podamos efectivamente generar condiciones para llegar a acuerdos políticos sobre temática, y si no llegamos a acuerdo, esa propuesta no existe, que es lo que se hace en la política. Nosotros siempre decimos, aquí hay que hacer política, nunca menos que eso. Siempre aquí hay que asumir las condiciones de la política. Las personas tienen sus opiniones personales, en el caso de una construcción colectiva, esas opiniones personales se tienen que suspender. Nosotros efectivamente construimos con los que quieren participar y en las condiciones de aquellos que quieren participar. Y ahí unimos, de hecho, a gente que tiene unas visiones muy distintas en muchos temas y sin embargo tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos. E insisto, si no lo llegamos, entonces en esa temática, en esa problemática, no lo hacemos. Siempre en el marco de los criterios, de los conceptos que el Frente Amplio ha instaurado, siempre en el marco de los elementos programáticos. Nosotros estamos muy contentos de que los elementos que aportamos al programa del Frente Amplio desde nuestra candidatura efectivamente llegaron a buen puerto en el programa final. Estamos muy satisfechos de todo eso y eso tiene que ver también con el aporte de contenido que consideramos fundamental. Cada vez que la bancada amplia hace algo, lo hace en el marco de un documento que se entrega, un documento extenso que desarrolla las problemáticas y las ideas. No es una reunión solamente de personas. Muchas gracias. Les pido disculpas, me tengo que ir, pero teníamos este compromiso en Filsa desde hace bastante tiempo. Lo siento. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por tu tiempo. No, sin réplica. No, sin réplica. Esta parte son las preguntas entre ustedes y la cuarta parte final son las preguntas de los vecinos y vecinas, militantes adherentes del Frente Amplio. Seguimos contigo, ¿te parece? Sí, Cristian, por favor. No, es que ese fue el tema, ¿cachai? Porque yo también me quedé esperando la respuesta, y fue como muy ahí nomás. Bueno, a mí me tocó a Rosario Olivares. Ya, bueno, como dije en mi presentación, yo provengo básicamente de organizaciones que están relacionadas con el transporte. Para nosotros es súper importante el cambio tecnológico que está ocurriendo, porque hay un gremio como el taxi, que son aproximadamente más de 100.000 personas que trabajan directamente y 400.000 personas indirectamente relacionadas. Y la pregunta es la siguiente: ¿está dispuesto a defender las demandas de los taxistas en una discusión legislativa, considerando que en este distrito hay una mayoría de conductores Uber? Primero, si estoy dispuesta, ¿no? Todos piensan, pregunta a los candidatos, en masculino. Primero, eso es para empezar. Porque claro, hace pregunta, tiene mi nombre y dice si estoy dispuesto. No, pero está bien. Todo está mal, pero hay que aprender. En relación a eso, en general yo no voy acá a mentir, y este no es un tema que le he dado mucha vuelta, pero considero que es relevante a propósito de lo que tú decías, de que en el distrito hay una cantidad importante de conductores Uber. Y en relación a eso quisiera también tocar un punto que de repente es un poco más por debajo de esta cuestión y que tiene que ver con la precarización laboral que hay en Chile, a propósito de que la gente en sus horarios de trabajo posteriores, ¿cierto?, cuando debería estar descansando, dedicando tiempo a sus familias, tiene que salir a trabajar. Y esa cuestión a mí me parece que es muy anterior al problema de taxi versus Uber, porque también las condiciones laborales ahí están atravesadas por situaciones
familiares, ¿cierto? Económicas y un sinfín de cosas. Me parece que ahí hay que poner un énfasis muy particular, sobre todo porque estamos atravesando un tiempo donde, por fortuna, el Frente Amplio se ha planteado en contra de la AFP, y estos trabajos que son así temporales, sin horarios, sin seguros, y todo este tipo de cosas tampoco van asegurando un trabajo digno y tampoco una pensión digna también para el futuro. Y en relación a eso creo que 30. Es un conflicto que hay que ir sorteando a través de dos cuestiones. Una, que hay un avance tecnológico que es innegable y que tiene que ver también con formas de mantener los servicios, y por otro lado, un sistema de transporte en Chile que está precarizado en general. Así que yo creo que hay una discusión todavía que dar en relación a quién se lo damos o no, sino cómo se hace un nuevo transporte de este tipo que sea bueno para todos y todos. A mí me tocó Gonzalo Vinter. Gonzalo, en el ánimo de lo que planteaba al principio de mi presentación, de esclarecer estrategias para abordar cómo fortalecer el Frente Amplio de cara al futuro. En cuanto a la discusión sobre segunda vuelta, que está instalada tanto en los comunales como en las organizaciones políticas del Frente Amplio, ¿qué opinión te representa más la de Gabriel Boric, que ha propuesto postergar la discusión para después de la primera vuelta y hacer un plebiscito? O la de Jorge Char, otro de los referentes públicos de tu movimiento, que ha propuesto debatir ahora y poner nuestros términos a otros actores para un eventual diálogo? Aló. Francisco, veo que siguen con la intención de manifestar que el movimiento autonomista está como a punto siempre de explotar. La verdad es que yo no he revisado las declaraciones de ambos, no veo una diferencia importante y te voy a manifestar cuál es mi postura. Primero, yo creo que en la segunda vuelta no hay que hacer en ningún caso ninguna coalición de apoyo a un programa, de apoyo a un candidato, digamos, que termine compuesto en el gobierno o algo así, porque creo que es muy poco serio andar haciendo coaliciones con los votos arriba de la mesa en 2 semanas, si es que llevamos 4 años en el Parlamento en que no nos encontramos ni en la reforma tributaria, ni en la reforma laboral, ni en la reforma educacional, ni en la escolar, ni en la educación superior. No nos encontramos con la nueva mayoría, por lo tanto no están las condiciones para generar un apoyo ahora. Yo veo que Guillé hoy día es mucho menos para nuestros intereses de lo que fue alguna vez la nueva mayoría con Bachelet. Creo que hoy en día ni siquiera hay un aire reformista ni ninguna gana de cambiar el país. Sí creo que tenemos la responsabilidad como Frente Amplio, por la figuración que tenemos y por cómo muchos chilenos hoy día nos ven como una posibilidad de una nueva alternativa política, de interpelar a la nueva mayoría. De interpelar a la nueva mayoría y pedirle que aclare sus posiciones y decirle, ¿está a favor o en contra de la AFP? ¿Va a poner ministros que vienen saliendo de los directorios de la AFP o va a poner ministros que estén marchando contra la AFP? Porque eso realmente no resiste matices, porque eso es realmente contrario uno con otro entre lo que le interesa al pueblo. Ahora, con respecto a la maniobra de Izquierda Autónoma, ya que estamos, puedo comentarla. Yo creo que tiene un lado bueno y un lado malo. La idea de interpelar y la idea de impugnar a la nueva mayoría, que es parte del sentido de la maniobra que ustedes llevaron a cabo, a mí me parece interesante, y ahí quiero ser honesto. Yo tengo una crítica a lo que ha sido el Frente Amplio en los últimos 2 meses. Creo que ha tenido un déficit grave de... Pero estoy diciendo algo entretenido. 30 segundos. Estoy polemizando, deberían darme... Creo que la candidatura, creo que el Frente Amplio en los últimos 2 meses ha tenido un déficit de impugnación a la nueva mayoría muy grave, que nos ha llevado a indistinguirnos, lo que le ha hecho muy mal al Frente Amplio. Pero creo que la persona que a mí me hubiese gustado que fuera la impugnadora era nuestra candidata Beatriz Sánchez, y cuando ustedes dieron esa conferencia, básicamente le quitaron los guantes a la persona que yo quería que diera el combo, al desahuciarlo. Seguimos con Natalia. Nati, ¿seguimos contigo? Perdón, me confundí. Era más o menos el mismo tema. Preguntarle a Natalia, yo creo que este tema es bueno, así que propongo que lo sigamos, pero preguntarle a Natalia qué opina de ella del tema de la segunda vuelta y sobre todo de cómo te imaginas el Frente Amplio en los próximos 4 años. Gracias. Bueno, yo creo que hoy día nosotros tenemos un desafío súper importante, el llevar a cabo la candidatura a la Beatriz Sánchez. Yo creo que
no le creo tanto a las encuestas que la posicionan con una baja tan importante. Yo hago campaña todos los días en distintos espacios del distrito y veo que el apoyo a Beatriz Sánchez incluso va creciendo. Creo que Beatriz Sánchez tiene altas probabilidades de pasar a segunda vuelta y yo trabajo todos los días, me levanto y me acuesto pensando en eso. Por lo tanto, para mí, ponerme en el escenario de la segunda vuelta ya es una situación hipotética compleja. En ese escenario, creo que nosotros no somos los dueños de los votos de las personas que confían en nuestro proyecto. Creo que nosotros no podemos, más allá de las conversaciones que podamos tener a nivel de orgánicas de partido, inducir ese voto tampoco. Desde esa perspectiva, creo que más allá de lo que nosotros decidamos, las personas, probablemente un grupo importante, van a querer votar por la nueva mayoría por el miedo que provoca la derecha. Ahora, yo creo que el llamado nuestro no puede condicionarse nunca, en ningún caso, a un acuerdo popular. Nosotros como Revolución Democrática definimos un mecanismo como partido para llevar a cabo esa decisión, que va a ser un plebiscito que se va a llevar con todos los militantes que están inscritos, que firmaron por RD y que algunos no son militantes tan activos, pero vamos a darle también el poder a ellos para que podamos decidir en conjunto cuál va a ser la posición que Revolución Democrática va a defender dentro del Frente Amplio para una segunda vuelta. Yo como imagino el Frente Amplio de aquí a los próximos años, yo como decía al principio, creo que la coyuntura electoral nos hizo apurar el tranco en formar una coalición electoral, pero creo que el Frente Amplio tiene que trascender esa coalición, tenemos que meternos de lleno en los territorios. Hoy día las campañas nos están dando la oportunidad increíble de poder conocer cada uno de los espacios y yo me voy a poner a disposición desde el día 20 de noviembre a trabajar en eso, más que a pensar en cómo voy a definir mi voto en segunda vuelta. Francisco Figueroa. ¿Cómo van? Ya no voy a redundar en lo mismo porque ya me parece fome. En esta lista del Frente Amplio del Distrito 10 solo vemos dos mujeres, que es Rosario y yo. Ambas tuvimos bastantes dificultades para poder llevar a cabo nuestras candidaturas. Los espacios son del Frente Amplio, como en todo Chile, están copados principalmente por hombres. Y quiero saber, Francisco, ¿cuál es tu propuesta o cuál es tu opinión en cuanto a establecer mecanismos más allá de incentivar la participación, porque eso puede que lo estemos haciendo, pero mecanismos de acciones positivas para incorporar liderazgo femenino? ¿Y cuánto estás dispuesto tú, como hombre y líder de Izquierda Autónoma, en ceder esos espacios también a esas mujeres? Bueno, Izquierda Autónoma es uno de los movimientos que tiene una lista paritaria de candidatos, 2 candidatas mujeres, 2 candidatos hombres. No somos muchos candidatos a nivel nacional, somos un movimiento más pequeño en este caso que Revolución Democrática, pero eso no fue casualidad. Y no hicimos ningún correctivo, digamos, para tener esta representación paritaria, sino que porque hace años tomado la decisión consciente de estimular que compañeras tomaran responsabilidades de conducción política en nuestro movimiento, y no solamente con medidas correctivas, sino que haciendo afirmativamente, deconstruyendo los privilegios que tenemos los hombres a la hora de ejercer labores políticas, de dar la opinión, y eso se ha traducido en que hoy día nuestro movimiento tiene a 2 de las 4 candidaturas parlamentarias mujeres. Entonces es un tema que de verdad nos ha preocupado hace harto rato. Unas discusiones que en Izquierda Autónoma venimos dando hace años. Nosotros creemos que hay que tener medidas de acción positiva. En el programa del Frente Amplio estamos de acuerdo con lo que está planteado allí respecto de avanzar en ley de cuotas en todos los organismos plurinominales que permitan una representación paritaria de hombres y mujeres, pero nos preocupa mucho más, y por el énfasis que tú preguntas, yo creo que hay que poner un énfasis en que las organizaciones políticas, en la sociedad civil y en las instituciones activamente estimulen la participación de mujeres en la conducción de organizaciones políticas, en la conducción de organizaciones sociales, en la sociedad civil, de manera de ir deconstruyendo la sociedad, la cultura patriarcal que naturaliza que tengan que ser hombres los que estén delante de las mujeres tomando decisiones, siendo portavoces, en fin, de todo eso. Creemos genuinamente que tiene que ver mucho más con cómo tú tomas una acción afirmativa como organización política, más que descansar en procedimientos que te corrijan como quienes resultan electos. No es que estemos en contra de los mecanismos afirmativos de corrección, sino que creemos que lo fundamental es cómo afirmativamente nosotros vamos, por ejemplo, poniendo ley de cuotas en las listas, ¿verdad?, que se presentan dentro de las organizaciones políticas y al Parlamento. ¿Se acabó también? Bueno, gracias. Cristian Pulgar.
Te está escuchando, Llorel. Bien, tú. Me gusta mirar cuando pregunto. Como Frente Amplio, como coalición naciente, nos gusta mucho, porque es la naturaleza de nuestras inquietudes, el tener debates como este, el conocer bien las posturas de los distintos. Acá vemos a más de 100 personas probablemente, durante 90 o 120 minutos, en un tiempo que probablemente, y lo digo con sentido del costo-oportunidad que tiene el tiempo, también podríamos haber estado convocando a otros vecinos en otras comunas que quizás no están tan politizadas como esta. Obviamente que es súper importante conocer las distintas visiones de las candidaturas, pero yo creo que parte de la base, o sea, ¿por qué se requieren estos espacios? Porque no existe suficiente confianza entre las distintas orgánicas como para poder dejar estos espacios a un lado, ¿ya? Es parte de un diagnóstico. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo lo harías tú para que en los próximos 4 años avancemos a un nivel de cohesión, un nivel de confianza que hoy día yo creo que aún faltan dentro del Frente Amplio, para que cuando se plantee una idea como hacer un debate como este, la respuesta natural sea más bien, ¿por qué no vamos a las distintas comunas a contarle el proyecto a las personas? Porque ya existe una mayor cohesión y mayor confianza al interior del bloque. ¿Cómo tú fortalecerías esas redes de confianza al interior del Frente Amplio, que desde mi punto de vista son aún bastante débiles dentro de las distintas orgánicas? Bueno, yo creo que el Frente Amplio, con todo el esfuerzo que ha desarrollado para poder generarse como una alternativa, lamentablemente ha caído en un grupo que finalmente ha tratado de ir manejando de alguna forma cómo se genera este desarrollo, este crecimiento. Yo creo que a veces es mucho mejor tratar de abrir la puerta y entender que hay que barrer hacia adentro, y muchas veces van a llegar personas que a lo mejor no tienen la necesidad ni tienen el interés de aportar de la mejor manera, pero sin embargo, al tratar de evitar estas discusiones o al tratar de evitar estos ingresos, termina siendo, bueno, ella es mi hija, disculpen la interrupción, termina siendo un poquito, por decirlo de alguna forma, como que uno tiene que de alguna manera empezar a generar una pequeña batalla para poder ganar algunos pequeños lugares. La verdad que creo que el Frente Amplio como alternativa tiene la responsabilidad de tomar esta oportunidad, de concretarla, y creo que la mejor forma para poder concretarla es tratando de abrir espacios en todas las comunas. No sé si generar partidos es la forma en la que la política va a desarrollarse. Yo creo que la formación de organizaciones por temática es la manera en que debe desarrollarse la política en el futuro. Cada persona, cada grupo tiene áreas de intereses distintos. No por eso significa que tenemos que seguir separando entre izquierda y derecha, sino que tenemos que empezar a unir de acuerdo a nuestros intereses. Muy cierto. Gracias. Pasamos a la cuarta parte y final, que son las preguntas de ustedes. En general las preguntas no estuvieron dirigidas, son preguntas generales para todos, entonces va a ser al azar. Esta vez vamos a partir con las mujeres, vamos a partir con Rosario, luego Natalia, vamos a seguir con los compañeros de la lista y tienen 2 minutos para poder responder. Recuerden que cuando suena la campana tienen 30 segundos para cerrar la idea. Claro, son preguntas que hicieron en general, no van dirigidas con nombre y apellido, entonces voy a sacar al azar y vamos a partir con Rosario. ¿Ya? Entonces la primera pregunta dice, Rosario, para ti, ¿qué ley te gustaría asumir en caso que seas electa parlamentaria? Aquí dice parlamentaria en favor de la niñez y jóvenes desprotegidos y carentes. 2 minutitos. ¿Qué ley le gustaría asumir en caso que sea electa parlamentaria a favor de la niñez y jóvenes desprotegidos y carentes? Bueno, es de público conocimiento los problemas que hoy existen en relación a la niñez, o sea, a la infancia y a la adolescencia, básicamente. A propósito de la vulneración de derechos que sufren todas ellas y ellos actualmente en una institución creada en dictadura como es el Sename.
y en el fondo esa preocupación que yo creo que es de todas y todos, porque no podemos pensar un futuro para Chile, de hecho no podemos estar en este debate tirando un montón de ideas si no pensamos en nuestro futuro, si no pensamos en todas esas niñas y niños, y a mí me parece que una política importante en este sentido sería un sistema integrado entre las instituciones que hoy día forman parte de la protección de la infancia y de la adolescencia. No hay clara comunicación entre la escuela, entre lo que pasa en el Sename, en el Poder Judicial, en los trabajos del servicio social, o sea, hay una comunicación tal que no permite articular un proyecto que realmente nos permite hoy día pensar en una adolescencia y una niñez que pueda tener todos los derechos que no solo necesita, sino que le corresponde, y que además pueda plantearse como un espacio de crecimiento y por sobre todo un lugar donde puedan mejorar sus vidas. Entonces yo propondría en ese sentido un espacio de protección integral donde se unan todas estas aristas que forman parte de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Gracias, Rosario. Seguimos con Natalia. La segunda pregunta del público dice: ¿qué garantía das de mantener tu cargo al servicio de los movimientos sociales? Bueno, si estamos acá en este debate del Frente Amplio es porque justamente nos unimos en torno a unos ejes comunes que son justamente que nuestras diputaciones se van a nutrir y van a estar al servicio de los movimientos sociales. Nosotros como diputados y diputadas, nuestro espacio de militancia va a ser el Congreso. Hoy día la militancia se puede ejercer en distintos espacios, y yo, como militante Frente Amplista, como militante de Revolución Democrática, voy a ser una militante en el Congreso, y vamos a asumir, por supuesto, todas aquellas demandas sociales que hagan sentido con nuestro proyecto político colectivo. Gracias, Nati. Vamos a seguir con... ¿Perdón? Vamos a seguir con Giorgio. La siguiente pregunta para ti. Después de años de lucha feminista y con el escaso apoyo de la clase política, se ha aprobado la ley de aborto de 3 causales. ¿Qué medidas crees que podrías proponer para lograr el derecho al aborto gratuito, libre y estatal? De partida estoy a favor de ese proyecto, de un proyecto como ese. Apoyaría a Beatriz Sánchez en ese proyecto porque como ejecutivo, como parlamentario, lo único que podríamos hacer es despenalizarlo. Eso no es algo que requiera iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Yo al menos estaría disponible a construirlo con nuestras parlamentarias Frente Amplista y también con toda la amplitud que sea necesaria en el Congreso para que esto tenga un peso específico, un peso político que trascienda incluso el Frente Amplio, que sea ojalá una conquista de las mujeres y no tan solo una bandera que el Frente Amplio pueda llevar adelante. Yo al menos tendría como objetivo que se lograse y no que simplemente fuera algo que como atribuirle al Frente Amplio. Pero obviamente que apoyaría y presionaría para que el Ejecutivo acompañaría el proceso de los movimientos feministas para que esto pueda legislarse, pero para que sea gratuito, por ejemplo, para que forme parte de las prestaciones del sistema de salud. Tendría que incluirse, por ejemplo, en una ley de urgencia o en alguna ley que involucrara recursos públicos, y eso es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, ¿qué acciones concretas podríamos hacer? Proyectos de resolución para presionar al Ejecutivo, pero que la verdad es que no son muy útiles en general, solo para generar un posicionamiento político. Y lo otro, presionar al gobierno, pues exigirlo como parte del cumplimiento en el caso óptimo, de nuestro programa de gobierno, que lo dice explícitamente, ¿no? Primer trimestre, aborto despenalizado y gratuito como parte del sistema, y del segundo trimestre en causales bien específicas y determinadas. Y yo al menos estaría 100% de acuerdo con que se apoyase. Si no, en nuestro gobierno Frente Amplista, el que le toca asumir durante los próximos 4 años, estaremos ahí marchando cada vez que se requiera para poder exigir ese derecho. Gracias, Giorgio. Francisco Figueroa, otra pregunta del público. ¿Cuáles son las propuestas, ideas fundamentales para mantener la unidad del Frente Amplio? Está buena la pregunta. Yo creo que una de las preguntas fundamentales hoy día, primero, yo diría, aprovechando la discusión que se ha abierto, es que no eludamos discusiones y las planteemos igual en los espacios políticos, digamos, de trabajo permanente, comando presidencial, mesa nacional de Frente Amplio, comunales y espacios como este, ¿ya? Lo primero es que asumir que tenemos diferencias y no dramatizar que tenemos diferencias, pero elaborar sobre esas diferencias
y las coincidencias que tengamos también trabajar con ella. Yo no estoy de acuerdo con entrar a competir acá quién es el que defiende más a Beatriz Sánchez. Se ha puesto acá en varias preguntas esta idea es que no, es que es iniciativa exclusiva del presidente, entonces la respuesta a esto es que Beatriz Sánchez sea presidenta. Gonzalo me interpelaba, legítimamente, insisto, creo que hace bien de estos debates que le habría gustado que Beatriz Sánchez encabezara una interpelación a la nueva mayoría. En circunstancias que, hoy día la posición de tu movimiento, Gonzalo, es que está en el comando, así como nosotros también, Izquierda Autónoma, Movimiento Autonomista, RD y Partido Comunista, en el día a día del comando ha sido la de no humanista, la de no interpelar a la nueva mayoría, la de no hablar de segunda vuelta. Eso es lo que está pasando en el día a día. En el día a día. Entonces, claro, se dicen unas cosas en espacios como estos, ¿verdad? Donde en función más de cómo salir al paso de la pregunta, pero no de los caminos estratégicos que tenemos que asumir. Yo creo que para que esto se fortalezca como proyecto político unitario, tenemos que tener las mismas posiciones en todos los espacios de trabajo del Frente Amplio, no tener miedo a que algunas sean incómodas. Sí, desde Izquierda Autónoma y desde esta candidatura no hemos rehuido a plantear preguntas incómodas al Frente Amplio, porque en mi experiencia nos hemos fortalecido y estamos hoy día juntos precisamente porque hemos enfrentado esas preguntas incómodas. El Frente Amplio pudo haber existido el 2013 o un antecedente muy parecido y no lo pudimos hacer porque habían legítimamente estrategias distintas, ¿verdad? Habían quienes queríamos un frente único, otros que optaron por una colaboración crítica con el gobierno. Nunca salimos a condenar moralmente eso, diferíamos simplemente. Pero hoy día, si seguimos postergando la discusión sobre qué hacemos del 20 de noviembre en adelante, en aras de que hay que hacerlo lo más bonito posible el 19, vamos a caer de nuevo en el problema de no mantener a esto unido, fortalecido del 20 en adelante. Hay que discutir políticamente cómo continuamos esto al futuro y no hacer campaña solamente. Somos dirigentes, militantes de izquierda. Las campañas se acaban, duran un ratito. Eso. Gracias, Francisco. Vamos a seguir con Gonzalo. La siguiente pregunta del público es: menciona 3 principios que deberían imperar en la bancada Frente Amplista. A ver, yo creo que uno central es la autonomía del poder empresarial y la autonomía de los otros bloques políticos, justamente porque sabemos que el poder de los que gobiernan este país, de los que gobiernan los medios de comunicación, que son los banqueros, que son dueños de los diarios, son dueños de los canales de televisión, etcétera. Yo creo que esos intereses se han metido en lo que hoy día se llama la nueva mayoría, están metidos en la democracia cristiana y finalmente nosotros tenemos que poner una barrera que sea bastante infranqueable entre ambos bloques. En segundo lugar, yo creo que el principio de la discusión política. Es evidente que hoy día nosotros no tenemos una estrategia a 100, a 200 años como lo tuvieron otros movimientos políticos que por cierto no les resultó esa estrategia tampoco a 100 ni 200 años y por tanto solo el debate frontal y fraterno y profundamente político entre orgánicas nos puede llevar a tener un desarrollo real. Y el tercero es una profunda vocación de mayorías. Y aquí quiero hacer un alto, porque cuando digo vocación de mayoría me hago una autocrítica desde lo que ha sido la izquierda en los últimos años, en donde muchas veces hemos caído en una situación en donde la realidad no nos gusta y la retamos porque no se adapta a nuestros ideales. Y eso finalmente es decidir perder, es decidir estar en contra de esa mayoría que tú quieres luchar por emancipar. Y por lo tanto, lo que yo planteo es justamente tener vocación de mayorías y entender lo que es la mayoría social de Chile y entenderla en la realidad, situada en el hoy en día y hacer política para eso y no para lo que sea nuestro sueño, nuestra filosofía. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. La última pregunta para Cristian. Les voy a comentar que dado que respetaron también el tiempo, chicos y chicas, vamos a dar después de la última pregunta que responda el público 2 minutos a cada uno para que pueda responder algo que dijo algún compañero o compañera de lista, para decir algo acerca de su candidatura, lo que ustedes quieran. 2 minutos, así que pueden ir pensando. La última pregunta. ¿Cómo vas a implementar que los municipios regulen la corrupción de la dirección de obras? Bueno, el tema de la corrupción y vuelvo, digamos, de alguna forma a decir lo que comenté en un principio. El tema de la estigmatización o de alguna forma de dar generalidades sobre casos puntuales a veces hace más daño que generar soluciones por un tema mediático. Lamentablemente
La gran mayoría de la gente consume televisión y consume lo que le dicen solamente y no va a profundizar en ningún caso. Con respecto al tema de la corrupción, yo creo que no solamente es un tema de las direcciones de obra, yo creo que hoy por hoy definitivamente es una forma de trabajar tanto a nivel de gobierno como a nivel de empresa. En términos de las direcciones de obra de cada uno de los municipios, creo que ya es hora de entender, y sobre todo en este distrito, que acá vamos de aquí a 30 o 40 años a tener más del 60% del suelo ocupado en edificios. Y edificios significan comunidades de personas donde viven 1.000, 1.500 o 2.000 personas en, qué sé yo, 50 por 50. Eso yo creo que es un tema que la única manera de poder solucionarlo es separándolo del municipio y empezar a entenderlo como una política de Estado. Creo que la corrupción en las direcciones de obra es producida por la falta de fiscalización, porque no le podemos pedir a una municipalidad que tenga un nivel de fiscalización que asegure la reducción de ese tipo de corrupción. Gracias. Gracias, Cristian. Queremos agradecer, llegaron muchas preguntas, pero bueno, se eligieron al azar las preguntas que se hicieron y pensamos que quizás sería más interesante ahora que pudieran dialogar entre ellos, para que no sea el típico debate televisivo y que puedan interpelarse si quieren. Entonces, no sé quién quiere partir diciéndole algo a algún compañero, algún comentario, alguna reflexión, o que cierre, o ya no quieren. Ya, Cristian. Sí. Claro, lo puedo usar como réplica o como cierre. Bueno, yo quiero usar mis 2 minutos porque soy obviamente uno de los candidatos menos conocidos en términos de política, porque no soy político definitivamente, participo de una organización social de transporte y me preocupo mucho del tema de asegurar, entre comillas, la funcionalidad de un gremio tan importante como es el taxi, muy vilipendiado hoy por hoy, pero que creo que se han olvidado de las personas que están detrás de él. Y mi pregunta para cerrar es para Giorgio. Giorgio, hola. Bueno, tú participas de la Comisión de Transporte y a nosotros nos interesa saber efectivamente cuál es tu posición con respecto a los derechos y los deberes que tiene que realizar el taxi en Chile para poder mantenerse como una actividad comercial. Estos 2 minutos entra la respuesta de Giorgio, ¿no? O sea, ya, ok, Giorgio. ¿Parto tiro? Sí, dale. Ya. ¿No puedo ocupar los minutos de Alberto? No. ¿Le podemos preguntar si nos dan los minutos? Ya, súper interesante. La Comisión de Transporte, igual están todos los videos ahí, pueden ver los argumentos en largo de por qué yo, más que defender a un gremio, yo lo que quiero defender es el principio de la planificación urbana, por un lado, que no se descontrole la oferta, o sea, el parque automotriz. Y por otro lado, defender los derechos laborales, ¿no? Derechos adquiridos, y también defender algo que para mí es sumamente importante, que tiene que ver cómo la tecnología no se va privatizando, no va haciendo que cada vez sea más privativo el acceso a los beneficios que puede traer consigo la tecnología, que es el modelo Uber, ¿no? El modelo Uber privatiza y ejerce control con el monopolio de su software, de su aplicación, el acceso que podría ser algo muy bueno, que es la coordinación de los automóviles en una ciudad. Yo, así como lo he trabajado con los gremios, me ha tocado que por el proyecto de ley, mis posturas son bastante favorables a lo que opina el gremio, pero no es por una simpatía específica por un gremio, sino porque creo que las demandas por la planificación urbana son justas, y yo creo que en este caso lo que se tiene que hacer es crear un nuevo tipo de licencia donde no exista un mercado secundario de venta de patentes y donde sea absolutamente limitada las licencias temporales durante un año que se tengan que entregar. La propuesta específica la pueden preguntar por mail, se las puedo mandar, te la puedo mandar a ti, Cristian, pero para cerrar, porque como no era parte de mi cierre planificado, lo único que les quiero pedir es que ojalá durante los próximos 12 días nos saquemos la cresta, porque tenemos la oportunidad de que de estos 9 candidaturas que hoy día vieron, podamos tener 3 representantes en el Congreso el próximo año. 3 representantes en el Congreso. Pero eso depende de que cada una y cada uno de nosotros
salga desde mañana y pueda ampliar todas sus redes, ir a los lugares donde no hemos ido, tocar las puertas y poder hacer que este Frente Amplio pueda tener una representación, ojalá, lo más diversa posible el próximo año, los próximos 4 años, desde la cual podamos ir a defender aquellos intereses, aquellas demandas y aquellas propuestas que estamos haciendo. Yo valoro tremendamente este ejercicio que estamos haciendo hoy día y me encantaría que los próximos días, si es que vamos a destinar algo de nuestro tiempo, lo hagamos por la candidatura de Beatriz Sánchez, por las candidaturas que están acá, y así podamos tener, ojalá, el paso a la segunda vuelta y una bancada parlamentaria de este distrito con 3 parlamentarios o parlamentarias para poder defender todas las cosas que hemos hablado acá y no partir nuevamente de cero con un hándicap negativo a las otras coaliciones. Así que los dejo invitadísimos para que ojalá destinemos todo nuestro tiempo. Cuando decimos hay que ponerle un poco más de empeño, aquí también se ve ese poquito más de empeño que hay que ponerle. Muchas gracias. Gracias, Giorgio. ¿Ya ocupaste tus 2 minutos, Giorgio? ¿Ya? ¿Quién quiere seguir? Nati, Gonzalo, Francisco, Rosario, como quieran. Ya voy a seguir yo. Agradecer también el espacio. Como decía Giorgio, me sumo mucho a sus palabras en cuanto a salir a la calle. Tenemos que maximizar nuestras posibilidades. Pancho también lo dijo al principio. De esta mesa hay muchas propuestas, algunas candidaturas hemos trabajado, incluso propuestas que podemos compartir. Yo como candidata, y si es que soy electa diputada, me comprometo a evaluar cada una de las propuestas que han trabajado nuestros compañeros, porque creo que no se puede perder ese trabajo y tenemos que lograr hoy día en las calles, hablando con cada una de las personas, lograr maximizar nuestras opciones. Hoy día los números indican que podemos incluso incorporar 3 parlamentarios del Frente Amplio. Yo creo que tenemos que hacer eso, no solamente disputarlos los votos entre nosotros, que efectivamente puede que haya una competencia legítima, pero nosotros a los que les tenemos que ir a quitar los votos es a la derecha. Cuando se vean con un compañero frente amplista en una feria, no se quiten el espacio, váyanse a la otra esquina y dispútenle a la derecha, dispútenle a la Maya Fernández, dispútenle al PC. A eso también tenemos que disputarle los espacios. Así que los dejo súper invitados. Si quieren incorporarse a mi campaña, yo los recibo felices. Y si es que no, que puedan trabajar por cualquiera de nuestros compañeros. Muchas gracias. Bueno, habían planteado que esto era responder interpelaciones. Y fui interpelado directamente. Francisco planteó que había que dejar de esconder la discusión política. Yo creo que fui muy franco y fui más allá de la pregunta inclusive. De hecho, comenté la maniobra de Izquierda Autónoma sin que se me hubiese preguntado y la califiqué, opiné sobre ella. Tú sabes que, así que no es real que nosotros estemos en esa, tú sabes, yo tengo un montón de defectos, pero de que me gusta discutir de política creo que es muy evidente, llegando al punto de la lata para muchos. Yo no estoy acá diciendo que yo defiendo más a Beatriz Sánchez. Lo que yo planteé es que la forma en que ustedes elaboraron una idea que tiene muchas cosas positivas, lo que hicieron fue debilitar la candidatura del Frente Amplio, ¿ya? Y que eso es lo grave. Y con eso quiero hacerle un llamado a todos a entender que la diferencia entre el Frente Amplio, la diferencia entre el programa del Frente Amplio y con lo que ha sido Chile hoy en día, gobernado por la nueva mayoría, es realmente distinto. Es la nueva mayoría la que tuvo 8 meses secuestrada a la Machi Francisca Linconado en Temuco. Es la nueva mayoría la que convive pacíficamente con la AFP cuando nosotros queremos destruirla. Es la nueva mayoría la que tiene de candidato presidencial al vocero de la asociación de ISAPRE cuando nosotros queremos que se acaben la ISAPRE. Que tengamos la oportunidad de tener una coalición política que vaya a impugnar directamente eso, que vaya a plantear todo lo contrario a lo que ha planteado la nueva mayoría, es una oportunidad tremenda. ¿Cuántas generaciones se lo habrían soñado? Por eso mi invitación es a cuidar el Frente Amplio y a sacarse la cresta por convencer no solo a los que estamos acá, sino a muchos y muchos chilenos y chilenas que hoy en día ni siquiera se han enterado que existe el Frente Amplio. Muchas gracias. Bueno, yo nunca voy a cuestionar a Gonzalo por no querer dar la discusión política, pero yo lo que dije concretamente es que no se ha planteado la misma posición tuya en el Frente Amplio y en el Comando Presidencial. Me gustaría que la postura que planteas tú hoy día, con la que yo estoy de acuerdo, de hecho es parte del sentido de la propuesta de Izquierda Autónoma, es precisamente interpelar y marcar diferencias con la nueva mayoría, porque en nuestra opinión, por supuesto, fue una interpelación al Frente Amplio, directamente al Frente Amplio, y de hecho que generó una discusión muy necesaria y muy sana en todo el Frente Amplio, porque lo que nosotros creemos, y estamos en desacuerdo, pero el argumento que tenemos es que si algo nos ha hecho crecer más lentamente que lo que hubiéramos deseado, es que nos hemos enfocado únicamente o principalmente en destacar los aspectos de novedad
de distinción moral, de ser más democrático, de hacer plebiscitos, de prometer plebiscito para resolver un montón de cosas, pero no establecer diferencias claras con la nueva mayoría durante este año. Probablemente hay diferencias al respecto en cómo evaluamos las reformas de este gobierno. Yo creo que las tenemos, las hemos tenido durante estos 4 años. Nos hemos agarrado de las mechas públicamente, yo creo que en buena lid. Y han sido productivas esas polémicas, las que hemos tenido con Revolución Democrática, continuamente como Izquierda Autónoma. Siempre en el espíritu de aclarar esas diferencias. Pero yo creo que esas diferencias persisten. Y esas diferencias nos han hecho incapaces de efectivamente interpelar a la nueva mayoría para demostrar esas diferencias que tenemos respecto, por ejemplo, de las reformas más emblemáticas de este gobierno. La laboral, la educacional. Y el peligro que tenemos hoy día es que lo que está en juego, que es defender, profundizar el ciclo de impugnación a la hegemonía neoliberal que abrimos luchando desde las calles, se cierre y terminemos siendo una fuerza auxiliar a la defensa de las reformas de Bachelet. Nosotros no somos los hijos de. Nosotros nos constituimos como Frente Amplio contra la manipulación de las banderas de cambio profundo que hizo este gobierno. Y si el Frente Amplio termina siendo una versión de defensa deslavada del legado de Bachelet, vamos a haber perdido mucho del empeño, de las ganas que le queremos pedir a todos. Yo no les voy a pedir que se saquen la cresta, porque yo sé que se están sacando la cresta. Y todos aquí. El tema es que no basta sacarse la cresta. Tenemos que también discutir de cómo lo hacemos mejor. Y eso a veces no es cómodo, pero aprovechemos las instancias como esta, en la que estamos en confianza, como efectivamente decía al principio, para dar esas discusiones, porque pucha, no las estamos dando en los espacios donde tenemos que darlas. Y hemos pagado los costos de no dar esa discusión. Así Gracias, que el sentido de esta candidatura es estimular esas discusiones y no esconderlas bajo la alfombra. Gracias. Gracias. Ya, podríamos hablar mucho de las cosas que tenemos en común, porque es cierto, tenemos un programa en común que fue construido por el Frente Amplio, pero vale la pena decir que también quizás hay ciertas diferencias en cómo pensamos el futuro del Frente Amplio. Primero, porque creemos que esta discusión no se agota en lo electoral, sino que tenemos que pensar cómo se va a proyectar. Y en ese sentido es muy importante, por lo menos para nosotros como Sol, que somos una organización que nos separa lo político de lo social y que no nos preguntamos cómo en el futuro vamos a estar los movimientos sociales, porque estamos hoy día en los movimientos sociales, tiene que ver principalmente cómo, por ejemplo, en educación tomamos decisiones que estén a la alera de los movimientos y que no estén del lado de la tecnocracia. Por ejemplo, en esta misma mesa estoy yo, que soy profesora, ¿cierto? Que estuvimos durante meses como profesora esperando una carrera docente que cumpliera con lo que nosotros esperáramos y resultó siendo otra carrera en espacios que incluso en el mismo Frente Amplio no estamos de acuerdo. Entonces, a mí me parece muy bien que haya un espacio grato de convivencia, pero también hay que separar ciertas expectativas en relación a lo que queremos en el futuro, porque por lo menos nosotros queremos que el Frente Amplio esté al lado de los movimientos sociales y no al lado de la tecnocracia o no al lado de las políticas a medias para dejar a algunos contentos y a otros más tristes. En ese sentido, creo que es importante en esta candidatura votar por personas que tengan un arraigo en lo social y por sobre todo que el feminismo es una cuestión que viene hace bastantes años, que nosotros hemos levantado con mucha fuerza en la práctica cotidiana y que tampoco puede ser usado hoy día como una de las tantas novedades de las elecciones parlamentarias. Gracias, Rosario. Bueno, damos por finalizado este debate del Distrito 10. Para los que no recuerden, ¿perdón? ¿Le podemos hacer una pregunta a los candidatos? 5 minutos, venimos de lejos. Dale, una preguntita. Señor Jackson, dígame. Ya aprovechándolo, yo lo tengo acá, usted es presidente, o sea, pertenece a la Comisión de Transporte. Bueno, mi nombre es Manuel Bernal y yo soy de la multigremial de taxi. Una sola pregunta, señor Jackson. ¿Usted está a favor de un nuevo proyecto de ley o de la ley actual que hay? Porque hay una ley vigente, 1890, artículo 212. Muchas gracias. Si quieren lo podemos conversar después, pero para dejar el punto claro, insisto, todas las comisiones de transporte son públicas en el sentido que están en la página web. Yo he conversado harto con los dirigentes de la multigremial de transporte. Yo al menos estoy de acuerdo siempre y cuando el artículo 4 sea absolutamente modificado al actual que se está presentando. O sea, hay una ley vigente, pero el proyecto de ley modifica aspectos de la ley vigente. Porque no está funcionando, o sea, taparse los ojos. No, pues por eso, taparse los ojos ante la idea de que probablemente acá muchas personas que quieren proteger los temas laborales igual ocupan Uber, que hijos de taxistas también ocupan Uber aunque sea ilegal, yo creo que no es la solución. El tema es cómo afrontamos ese problema que es político, que impacta a las familias de una manera tremenda, con una mejor regulación. Entonces yo estoy a favor de que se haga una nueva ley para satisfacer ambas, las necesidades de transporte que existan en nuestra ciudad, que existen, y por otro lado que al mismo tiempo
no desarticule toda la planificación urbana que implican estas leyes que hace varios años congelaron el parque automotriz de taxi. Por lo tanto, yo no creo que la solución sea simplemente taparse los ojos y decir la gente sola no va a ocupar las plataformas porque son ilegales, porque las siguen ocupando. Entonces, ¿cómo regulamos de una manera que pueda generarse como aprovechar las tecnologías, pero no al servicio de una desregulación de la ciudad, en desmedro sobre todo de lo que es la calidad de vida de las personas, que se tienen que demorar mucho más tiempo en transportarse a la casa por ocupar transporte privado en vez de ocupar el transporte público? Entonces ahí yo al menos estoy a favor de modificar el artículo 4 y que de esa manera, y así lo estamos trabajando con los dirigentes de la multilineal, dicho sea de paso. Estoy todos los días en la comisión con un dirigente de la multilineal al lado mío y le puedes consultar a él cuál fue el único parlamentario de la comisión que no vota a favor de la idea general de legislar porque no me gustaba el proyecto. Pero con liderazgo hemos ido modificando el proyecto, hemos ido convenciendo al gobierno, al Ministerio de Transporte, a una regulación distinta y te invito a que lo converses con ellos. Ya, gracias, Giorgio, por la pregunta. Bueno, damos por finalizada este debate del Distrito 10. El Distrito 10, para quienes no sepan, incluye 6 comunas, que es Ñuñoa, Macul, La Granja, San Joaquín, Providencia, Santiago. Queremos agradecer la presencia de vecinos y vecinas, de los candidatos a CORE, de los candidatos y candidatas del Parlamento. Sabemos que tienen una agenda bien ocupada. Invitarlos y reiterar que el 19 de noviembre voten por los parlamentarios Frente Amplista, por cualquiera de los que están en esta mesa, voten por nuestra candidata presidencial Beatriz Sánchez, que es el número 5, y esperemos que el proyecto político del Frente Amplio crezca y perdure por mucho tiempo. Un aplauso para ustedes y un aplauso para los candidatos y candidatas que vienen. Gracias. El próximo domingo tenemos una actividad como Frente Amplio Ñuñoa. Tenemos una cicletada el domingo a las 10 de la mañana. El punto de encuentro es donde se inicia la ciclovía, digamos, la ciclo recreativa, que es en Fernández Concha con Ida Raza, a las 10 de la mañana el domingo. 10:30, cicletada. Y un último saludo a los vecinos y vecinas de la Villa Olímpica que cumplen 55 años. No olviden también que hay que votar por los compañeros CORES, compañeras y compañeras. CORE, diputado y diputada y nuestra candidata presidencial Beatriz Sánchez. Oye.